Epistemología. Estudia cómo aprendemos, qué es verdadero y cómo sabemos lo que sabemos. Es estudiar el origen, la validez y los límites de lo que conocemos. Viene del griego episteme, conocimiento, y logos, estudio. Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico para no creer todo lo que nos dicen y buscar pruebas. Heurística. La heurística es una forma de descubrir y resolver problemas explorando, probando y experimentando por uno mismo sin instrucciones fijas. Ontología. Se pregunta qué cosas existen en el mundo y cómo se relacionan entre sí. Investiga la naturaleza del ser. Ayuda a organizar todo lo que hay en el universo en categorías para entenderlo mejor. Cosmogonía. La cosmogonía es el conjunto de cuentos, historias y mitos fantásticos que las civilizaciones antiguas inventaron para explicar cómo nació el universo, la Tierra y la naturaleza. Mitología, la ciencia de lo real. No son cuentos, sino la estructura lógica y científica que explica el universo y dicta las leyes de convivencia para los Mba. Historia, el eterno retorno. Frente a la historia lineal europea, progreso, la historia guaraní es circular y mítica. Es la lucha permanente por mantener el equilibrio originario frente a la entropía colonial. La entropía es una forma de medir el desorden o el caos en las cosas. Memoria. El territorio en el cuerpo. Es la actualización constante de los mitos de origen. No es recordar el pasado, sino caminar el presente según las huellas sagradas de los ancestros. Educación. Transmisión del Arandú. No es escolarización, sino el aprendizaje de la sabiduría a través de la escucha de los ancianos y el contacto directo con la selva. Reciprocidad, el Mboriajú. La base de la economía y la vida es el amor solidario, que impide la acumulación de riqueza y el surgimiento del poder tiránico. Nomadismo, libertad ontológica. No es falta de hogar, sino un rechazo político al sedentarismo represivo. Es el movimiento necesario para la búsqueda de la tierra sin mal. Ubu Marañé. Autoestima. Orgullo del algún. La fuerza que emana de saber que se posee una palabra hermosa y verdadera. Cadogan la rescató al demostrar que la filosofía guaraní es igual o superior a la griega o europea. Colonialidad. La colonialidad
Es la forma en que las ideas de los antiguos conquistadores europeos siguen influyendo en nuestra forma de pensar y actuar hoy, incluso tiempo después de que el colonialismo terminara. Es creer que la cultura, idioma o conocimientos europeos son mejores que los propios, valorando menos las tradiciones locales. El colonialismo fue la ocupación física, soldados, tierras. La colonialidad es invisible y sigue viva en la cultura, la educación y cómo nos vemos a nosotros mismos. Colonialidad del saber. Sucede cuando pensamos que la historia, ciencia o libros europeos son más importantes que los conocimientos de nuestros propios ancestros o comunidades indígenas. Es la idea heredada de que ciertas personas blancas europeas son superiores a otras, lo cual genera racismo y desigualdad. Genocidio. El fin del mundo. No es solo la muerte física, sino la destrucción del ecosistema, selva, que permite que la cultura exista. Sin monte, el genocidio es total porque el alma no tiene dónde posarse. Racismo. Miopía colonial. La negación de la humanidad del otro para justificar el despojo. Cadogan combatió el racismo demostrando la complejidad científica del pensamiento guaraní. Evangelización. Invasión semántica. La operación de sustituir las deidades locales por conceptos europeos es la colonización de las almas, donde se usa la lengua nativa para destruirla desde adentro. Reducción. El panóptico jesuita. Espacio de domesticación. Para Clastres fue el primer intento de convertir al guerrero libre en un campesino tributario, rompiendo la estructura de la sociedad sin Estado. Alienación. La palabra cautiva. Estado en el que el originario empieza a verse a sí mismo con los ojos del opresor. Es la muerte en vida que produce el sistema de reducciones o el mercado laboral. Aculturación. El lingüicidio. Proceso de vaciado de significados que se produce cuando el guaraní habla su lengua pero bajo una lógica colonial. Es la pérdida de la palabra propia para adoptar la palabra ajena. Subjetividad. La unidad del nosotros. En la ontología Mbá, la subjetividad es indivisible. El yo no existe sin el nosotros comunitario. Es la conciencia de ser un cuerpo social que rechaza la división entre el que manda y el que obedece. Conciencia. El Tecó Porá. El estado de estar en el buen modo de ser. Es la percepción de la armonía entre la palabra, la selva y la comunidad. Autoconciencia. Soberanía espiritual. El reconocimiento del guaraní como dueño absoluto de su destino metafísico, rechazando cualquier mediación, cura, pastor o funcionario, entre su alma y las deidades. Identidad. El Alud encarnado no es un documento, sino la coincidencia entre el ser y la palabra.
Para Cadogan es el Ahura Pitá el fundamento de la palabra alma que define al humano como una porción de divinidad en flujo. Resistencia, el silencio y el monte. El silencio y el monte. La decisión consciente de permanecer en el Ka'u, monte, y mantener el secretismo ritual para proteger el núcleo del ser frente a la invasión.